Para mí es un gusto realmente pues poder compartir este espacio con ustedes y poder tener conversaciones con estas personas que traen experiencias y conocimiento pues importante para continuar con el aprendizaje y el desarrollo pues de las habilidades que nos van a permitir construir una industria de cine más competitiva. Para hoy pues el tema y el invitado es Luis Andrés Schwartz. Gracias por estar aquí, por compartir tus experiencias. Pues vamos a tocar varios temas y pues va a ser muy valioso pues entender estos roles que son tan importantes para una producción desde la perspectiva de tus vivencias, ¿verdad? De tus experiencias. Entonces, como pues queremos abarcar un poquito este rol del production manager o el productor ejecutivo, que es tan importante y a veces pues es ese rol que está un poquito detrás de la escena, pero se encarga de que todo funcione pues de una manera fluida y al final de cuentas ese trabajo pues tiene mucha influencia en el resultado artístico final, ¿verdad? Entonces, ¿podrías contarnos pues un poquito cuál es tu interpretación de ese rol y cómo lo has asumido pues en diferentes proyectos? Mira, yo creo que el gerente de producción es la persona que se encarga de administrar el rodaje y todos los elementos que el rodaje conlleva, desde recurso humano, recurso técnico, las locaciones, los proveedores, permisos. Entonces, realmente tú garantizas el funcionamiento de todas las piezas que tienen que estar en el set ese día para que el rodaje se pueda llevar a cabo. Te involucras desde la preproducción y dependiendo, o sea, realmente como cada producción es tan única y tan versátil, pues tus responsabilidades llegan hasta donde el diseño de la producción te lo piden. Y si es muy independiente, pues a veces te metes un poco en otras áreas y le das seguimiento a la peli mucho después de la culminación de rodaje. Y cuando hablas de la preproducción, pues me gustaría preguntarte un poquito de qué detalles crees vos que son importantes de ponerle atención, porque creo que la planificación es una parte crucial de cualquier proyecto y mucho del éxito futuro pues depende en gran medida de esta etapa, ¿verdad? Para vos, ¿qué es importante de considerar y resolver en esta etapa? Mira, realmente uno en mi universidad nacional pasas de, bueno, quiero estudiar cine, a quisiera hacer una película, a, bueno, ya estoy en una película y ahora me toca algo nuevo. Entonces, creo que mi aprendizaje ha ido muy backwards en el sentido de que lo más importante que debes de aprender es lo que yo he aprendido de último ya en la práctica. Entonces, yo te puedo decir ahorita, como productor, como gerente de producción, pues realmente tenés que tener todo lo que son proveedores y permisos y contratos y dinero y realmente son pues cosas bastante finitas y específicas. Ujú. Te puedo decir que he aprendido ahora, estando ya invirtiendo un poco más en el rol de productor desde el desarrollo hasta la postproducción, hasta la distribución, que, que sí, tú tenés que tener claro desde el principio cuáles son las ventajas competitivas de tu historia, o si es más en tu estilo, o si va a ser en tu montaje, pero tener claro tus key points de por Ujú. qué tu película merece, o sea, es urgente y cuáles son las características de tu película, porque entonces ya tenés que empezar a pensar desde el desarrollo dónde la vas a enseñar, quién es tu audiencia, qué es lo que le interesa a esa gente y tener que estar cumpliendo con ese checklist desde el desarrollo, desde el guión, desde el rodaje, que igual todas las películas cambian, pero creo que sí tenés que tener muy claro qué es tu película Ujú. y a dónde va a llegar. Porque, pues, como te digo, o sea, realmente me ha pasado que, bueno, hacemos una película y ahora ¿dónde la mandamos? En Ajá. lugar de desde el principio y haber pues puesto más énfasis o exaltar un poquito más ciertos aspectos que te pueden resolver muchas cosas y los desde el principio. Eh, Excelente. Sí, muchísimas gracias. Y eso pues es bastante importante porque como vos lo decías, esa arquitectura del proyecto, de sus etapas iniciales, pues va a tener una influencia en el producto final y el potencial pues, que esto va a tener ya en su vida de distribución y difusión, ¿verdad? Entonces, pues, me parece curioso y creo que vamos a hablar un poquito de eso en un ejemplo más adelante, pero tal vez para quedarnos un poco en este puesto y ya hablamos un poco de la preproducción, ¿cuál ha sido
tu experiencia siendo gerente de producción ya en rodajes? ¿Tenés algunas anécdotas o tips y fun facts que quisieras compartirnos? Mira, me ha pasado que en las producciones que he tenido la oportunidad de ser gerente de producción, tienen modelos de producción bastante diferentes. Te puedo decir que siempre han sido, te puedo decir en el caso de José y de Los Fantasmas y de Trópico también, que han sido obras híbridas, filmadas en estilo pues como guerrilla documental, con crews pequeños. Entonces realmente han sido experiencias súper interesantes porque siempre el trabajo es el mismo, tenés que garantizar todo, pero no podés controlar la mayoría, porque los exteriores, los lugares públicos, todo es muy variable. Entonces, por ejemplo, en Los Fantasmas, eh, nosotros trabajamos con no actores y realmente registramos su cotidianidad. Entonces, uno de los personajes, los protagonistas, es un luchador de lucha libre. Y realmente la filmación de su pelea final era su pelea final por el cinturón en la vida real. Entonces nosotros tuvimos que construir esa escena en 4 domingos distintos, tratando de como build up al espectador para que llegara a incentivarlos, o sea, cómo captábamos la emoción de una forma que nosotros nos interesaba poder registrarla, siempre siendo orgánica, pero con las condiciones y las especificaciones que necesitábamos y cómo reaccionaba la gente. Entonces sí, fue mucho de crear conexión con ellos. Me recuerdo que rifamos electrodomésticos en el momento que queríamos más emoción, ¿verdad? Porque la pelea no estaba teniendo la reacción que probablemente hubiésemos necesitado. Entonces sí hubo mucho como en los intermedios cómo lograr una reacción genuina con con las personas que estaban ahí, que ya de por sí estaban viendo un acontecimiento real que quedó registrado. Sí, y bueno, y ahí mencionaste algo que a mí me parece curioso, porque acabamos de hablar de la importancia de la preparación y todo el involucramiento que tenés en la preproducción, pero también por el tipo de cine en el que has estado involucrado, pues ha sido necesario improvisar Sí. y ser flexible y adaptable. Entonces, ¿cómo lidias con ese balance entre mantener una estructura rígida, pero que sea lo suficientemente adaptable para adecuarse a las situaciones? Pues mira, como siempre, o sea, los directores lo bueno que tienen es que saben exactamente qué es lo que quieren y realmente cuando querés transmitir una idea o querés transmitir una acción o un diálogo en específico, una mirada, la ventaja de estos modelos de producción es que realmente ya tu entorno no importa. Entonces sí nos pasa que queríamos una escena en un baño de un bar y en ese momento sucedió que no nos abrieron el lugar porque la persona llegó tarde a abrir la locación, pues vas al restaurante a la par y negocias y te metes al baño. Entonces realmente no era necesariamente, sí, era un gusto eh, estético ese baño, pero al final el baño, cualquier baño cumplía la función de la acción. Entonces sí, eso es lo bonito de improvisar con guiones que son bastante ambiguos en sus acciones, ¿verdad? Porque la necesitas, Fer entra al baño y se encierra. Ajá. O sea, ya no era la locación, no era la luz, era el personaje que hacía la acción. Entonces, eso fue lo que nos pasó en estos modelos de producción. A la hora de filmar, por ejemplo, que puedes resolver y puedes improvisar cuando tengas los elementos básicos necesarios para que la escena funcione. Sí, es como hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice, o sea, los planes generalmente se cambian, pero si no planificas, te estás creando problemas a vos mismo, ¿no? O sea, vos lo acabas de mencionar, te puedes ajustar, pero tenés como que esos bloques o pilares que te van a permitir improvisar, porque ya tuviste esa planificación y esa preparación. Exacto, sí, ahí es, digamos, es muy importante realmente cuando haces trabajo logístico, administrativo, porque no es realmente tanto creativo, pero sí tenés que saber los recursos básicos o los elementos básicos que necesita la escena. Y Ujú, entonces también en parte cuando haces un scouting es pensar en esos planes B. ujú.
siempre voy al restaurante de la par, siempre me voy a hacer amigo de la gerente o de la host del restaurante de enfrente. Ujú, O vas a, o sea, por ejemplo, no, ya esto es muy, muy particular, las relaciones realmente con los dueños, o sea, yo soy muy de, voy a llegar, mira, te invito a tomar algo, platiquemos, la película se trata así, así, ¿cuál crees vos que es el mejor lugar que nos puedes facilitar? Entonces, realmente sí la persona en este tipo de producción que es tan espontánea, sí necesitas la confianza de todas las personas que ujú. pueden llegar a representar un obstáculo o tienen la potestad de tomar una decisión o revertir una decisión. Ajá. Entonces sí es mucho, mucho el scouting, mucho de ver cómo ya de por sí funciona el lugar, qué gente llega. Por Ujú. ejemplo, también teníamos una escena en un billar. O sea, ir un día sí, un día no, para ver qué día había menos gente, qué ofertas habían tal día, o Ajá. coordinar también con el calendario del barrio, porque si se ve una procesión, entonces no podías. O sea, son muchas cosas que por muy improvisado que sea, tenés que saber que todo lo que está alrededor de ese espacio no vaya a causar problema. Entonces, Exacto. si llegar a un billar, tocas la puerta, mire, me deja por favor hacer una filmación aquí, necesito una escena, solo o présteme Sí. su hielera o su póster Ajá. o qué sé yo, y negocias en ese momento, pero tenés que tener la certeza de que no va a sonar una bomba de iglesia dentro de 20 minutos. Exacto. Sí, ese es un excelente punto y pues también llama la atención que alguna de las responsabilidades del rol pues es como poderte anticipar ante posibles eventualidades, ¿verdad? Tenés que ir considerando esas variables. Y algunos otros puntos pues que creo que son bastante importantes y responsabilidades de este trabajo, pues uno sería como que el manejo del presupuesto, que al final es el combustible, como en cualquier empresa, ¿verdad? Si tenés un buen manejo del cash o no, pues va a depender qué tan lejos vas a llegar, ¿verdad? Entonces, eh, ese manejo del combustible es muy importante. ¿Cuáles dirías que son como tus recomendaciones o buenas prácticas en cómo se va administrando pues ese recurso que al final de cuentas es lo que te permite terminar el rodaje? Mira, realmente tu herramienta de trabajo para administrar un rodaje, primero es tu guión, porque desglosas, ya con el desglose puedes presupuestar. Entonces ya puedes hacer como estimados en base a la experiencia que tenés de cuánto te cuestan los elementos básicos del funcionamiento de una locación y de la llegada y la montada de un set y la desmontada. Ya pues te puedo decir ya cuando ya haces rodaje, pues ya el equipo ya está contratado, pues ya tenés todo tu equipo de iluminación, ya tenés todas tus herramientas, todos ya tienen sus herramientas de trabajo. Uh -huh. Entonces, creo que lo más variable puede ser si tenés una locación muy precaria, adecuarla para que el crew tenga el funcionamiento básico. O sea, tenés que tener una base de producción, tenés que tener área de pelo y maquillaje, tenés que tener baños. Realmente la mayoría de veces que filmas en exterior o filmas en locales muy chiquitos, o en lugares desocupados o que te prestan, pues tenés que montar toda esta infraestructura de necesidades básicas Uh para -huh. poder funcionar. Y eso es a veces lo que más varía, porque puedes tener 50 extras, pero necesitas que no se vayan, Sí. pero el lugar no tiene nada para entretenerlos, ni ponerlos, ni nada. Entonces, dependiendo de la complejidad de la escena y qué quiere el director y dónde es, creo que ahí es cuando ya puedes empezar a pensar, bueno, para estas escenas o para alquilar baños voy a meter un poquito más de presupuesto o para transporte, porque Uh si -huh. traer gente del interior, porque necesitas una escena que solo de un idioma, que solo hablan en San Marcos, Sí. entonces tener que tener todas esas facilidades. Entonces sí, yo creo que no, como tú lo dijiste, o sea, tu preproducción es clave y siempre Sí. tu caja chica de imprevistos, pero nunca puedes dejar de presupuestar cualquier cosita chiquita. Sí, y algo que yo creo que también es importante con este tema, y quizá no siempre se ve de esta manera, es que el presupuesto, tanto realizarlo como el manejo, al final de cuentas, es una actividad bastante creativa, porque Sí, tenés que ir jugando con piezas, ir jugando con recursos para que al final pues se pueda capturar la esencia, como vos mencionabas, tan particular de los directores con los que has trabajado y con los que seguramente pues cualquier productor
va a trabajar, pero sí es un acto pues de muchísima habilidad y creatividad para hacer que las cosas pues funcionen. Sí, a veces te pasa que vas a negociar un lugar y te dicen, bueno, mira, yo necesito que me des el equivalente a lo que yo vendo en una noche, por ejemplo, ¿verdad? Cuando es un bar o un negocio o un restaurante. O lo haces el día que cierran. Entonces, entonces tenés que evaluar qué te conviene más, tener el lugar cerrado y llevar a toda la gente y lo que te cuesta ir a Ujú. toda la gente, o decir, bueno, tal vez me sale sí más barato pagarle lo que hacen una noche, o ni siquiera cerrar. Ajá. Invitas a todos a algo de tomar. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, igual nos pasó en una escena de un bar, ¿verdad? O sea, no podíamos tener el lugar cerrado, porque necesitábamos que llegaran las personas exactas que hagan ese lugar, a poner la canción en la rocola que tienen que poner siempre. Entonces, Ajá. pones letreros, hay una filmación sucediendo. O sea, si entras, te damos esto y no te molestamos. Y eso que acabas de mencionar, eh, de esta escena en particular, pues me habías comentado que hay una historia interesante detrás de una escena en la película de los fantasmas que involucra una canción en específico, que no solo era un punto central en la historia, sino que también fue un reto de postproducción, tanto por el acceso como por pues, el dinero que se necesitaba para comprar los derechos. ¿Podrías contarnos un poquito de este fun fact de la producción? Sí, mira, lo que nos pasó, bueno, lo que me pasó a mí, pues realmente, porque el responsable soy yo. Pasa que tenés una película que llegas y vas a un lugar a registrarlo tal y como funciona, pero el lugar pues tiene su dinámica y la gente escucha la música que escucha y a la hora de filmar te decís, bueno, o sea, qué canción estaba sonando y ahora cómo la voy a registrar, o sea, cómo la voy a sacar la licencia. Entonces, pero no puedes filmar, no puedes quitarle la música porque entonces la gente no es igual. Entonces, nos pasó que ya a la hora de empezar a editar, todas las escenas que se filmaron espontáneamente en lugares públicos que tenían música, pues yo no puedo pagar yo las canciones de los Tigres del Norte. Y también hay una escena de una canción de karaoke que igual, o sea, la canción es no negociable, pero realmente nunca te pones a pensar en qué va a pasar la canción porque no lees o leíste en algún lugar que si el autor o si la canción ya tiene más de 100 años de haberse publicado, pues no tienes que pagar derechos. Entonces, realmente ya cuando te pones en el rol de decir, no creo que sea tan fácil y te pones a investigar, es cuando ya te topas con que, pues sí, ¿no? Esa canción sí tiene una licencia vigente bastante específica que tenés que empezar a conseguir. ¿Y Ujú. qué pasa? O sea, no es una canción, es una canción bastante conocida, es una balada mexicana, pues bastante popular de la época de los boleros de nuestros abuelitos. Pero sí, ¿no? Hay herederos del autor que todavía pueden reclamar revenue de esa licencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenés una canción que necesitas que esté disponible en una película que querés distribuir y que esté disponible en todo el mundo, en todos los medios para siempre, Ujú. y que no la podés quitar porque si no se te cae, o sea, la escena está construida alrededor de la canción. Ajá. Entonces, empezar a buscar quién tiene los derechos. Y a veces las disqueras no tienen todos los territorios y a veces o dos son los dueños. Entonces, realmente sí, yo te puedo decir que esa canción del karaoke me tomó de febrero del 2019 a noviembre del 2019 cerrar la negociación. Me Wow. están persiguiendo esa canción que sí o sí tenía que estar y después te dicen, bueno, o sea, es una canción pues especial, ¿verdad? O sea, ya cuando al final diste quién tiene los derechos y quién te puede decir que sí, Ujú. bueno, ¿y cuánto me va a costar que sean para este proyecto y que se pueda mostrar en todos lados y en cualquier plataforma? Ah, pues mira, o sea, lo que tú querés te cuesta $8,500. Wow. Y eso no está supuesto Por original. supuesto, no, nunca, o sea, jamás. Sí. Entonces, Por eso creo que se regresa a la importancia pues, de la preproducción y del guión, ¿verdad? Como para ir la viendo estas preproducción, sí, complejidades. el guión te da los hints, entonces el director pone, quiero que tal canción esté sonando, ¿verdad? Sí. Lo que pasó con los fantasmas es que
nuevamente, o sea, entré como gerente de producción. Realmente yo empezaba rodaje, terminaba rodaje, pero después, o sea, como te digo, te vas involucrando y vas creciendo y eso está lindo también, pues porque también tenés que hacer cosas que nadie más está haciendo y si no las sabes, Ujú. tienes que aprender. Sí. Entonces sí, igual, nuevamente, ¿verdad? O sea, tenemos muchas canciones que dijimos, bueno, si igual no vamos a negociar licencias, pues démosle la oportunidad a músicos guatemaltecos. Ujú. Realmente lo que no es la canción del karaoke es todo intérpretes y autores locales. Sí, eso creo yo que es una buena solución y pues sé de diferentes ejemplos y películas independientes donde la música es algo pues muy importante, pero el tema de los derechos, los costos o las diferentes licencias y permisos de usos pues sí puede ser un problema ya en la distribución. Entonces creo que un detalle como ese pues se relaciona a lo que hablabas al principio, que desde que se está conceptualizando el proyecto pues ya se tiene que tener una idea más o menos a dónde va a ir, porque eso va a lanzar las preguntas y las variables adecuadas que se tienen que resolver, pues antes que te enfrentes a esta situación donde tenés la canción y la película no se puede mover hasta que no se consiga, Claro, y definitivamente. como te digo, son peculiaridades de un cine independiente con este modelo de producción que involucran a no actores registrándolos en su entorno real. Entonces realmente no Ajá, puedes reproducir nada de lo que va a pasar en la escena, pero entonces son cosas que tenés que poner rápido a resolver después. Bueno, filmamos aquí hoy, bueno, y hasta en el montaje, pues porque puede que ni pase la claro. escena, pero en el early stages de editing sí ya tenés que empezar a pensar cómo le vas a hacer, si te vas Ujú. a armar o vas a cotizar esa canción o vas a hacerla o vas a hacer el sonido nuevamente en un estudio, En postproducción. Sí. ¿verdad? Aquí Ujú. tenemos un comentario de Jona Yao, pues dice, veo en LinkedIn que hay muchos más proyectos en los que los colaboraste y es cierto, creo que has tenido una trayectoria bastante amplia en los últimos años. Y David Mortiza nos pregunta, como productor, ¿cuál es tu proceso de elección? ¿En qué proyectos quieres trabajar? O también la pregunta podría ser, ¿qué tipos de proyectos no te gustaría participar? Mira, con lo de LinkedIn me parece tan gracioso porque hoy en la mañana estaba hablando con una amiga que se dedica básicamente a comunicación. Entonces yo le digo, mire, necesito que por favor me ayude a LinkedIn porque yo sé que por ahí la gente te puede contactar y realmente o sea, lo habíamos hablado antes tú y yo, pues realmente tú sos tu herramienta de trabajo. Ujú. Tú realmente lo que hay en la web, porque la gente sí te googlea. O Sí, sea, si no tenés, o sea, la gente antes de contratarte te dice, te busqué en IMDb y vi que no sé qué. O yo sí he escuchado de gente que dice, yo no voy a contratar a alguien o no voy a trabajar con alguien, especialmente, por ejemplo, me pasó con un DP. Me dice, quiero ver el LinkedIn o de mi segundo de cámara. exacto. Pues ahí Entonces, como aprendizaje, pónganle, sí. entonces, sí, mi LinkedIn, sí, más proyectos. Como production manager, como te digo, está José y los Fantasmas, bueno, como productor del cortometraje de Trópico. Ujú. Eh, ya en distintos puestos de producción, sí he trabajado en el departamento de locaciones. Sí. Y bueno, o sea, casting, segundo asistente de dirección, coordinador de voluntarios, por ejemplo, o sea, me ha Ujú. pasado eso. Fixer también de cositas sencillas, ¿verdad? Sí, Y que como te digo, esas cosas van sumando y creo que te llaman igual, o sea, LinkedIn sirve como para respaldar la trayectoria, pero realmente creo que el secreto está en tus relaciones interpersonales. Entonces, totalmente. no tengo todo en mi LinkedIn, todavía estoy esperando asesoría en qué tiene que ir y qué no tiene que ir. Ajá. Y con respecto a los proyectos, yo creo que lo único que te puedo decir, cuando yo, antes de estudiar cine, yo quería estudiar cine. Entonces, me metí a la escuela de cine. Cuando estás Ujú. estudiando cine, decís que quieres hacer una película. Entonces, realmente tu meta es hacer una película. Cuando ya haces una película, decís, bueno, quiero hacer una película en la que me van a pagar más. Ujú. Cuando ya haces una película en la que te van a pagar más, ya tus metas van creciendo. Entonces, fui siendo más específico en lo que quería. Entonces,
la última que yo quería, o sea, mi última meta fue, bueno, no sé no sé si quiero hacer otra película, pero quiero hacer un proyecto que me permita viajar. Entonces ya no tiene que ver ni el crew ni la historia, sino es lo que yo quiero añadir a mi lista de skills y experiencia. Ajá, Quiero un proyecto que me permita viajar y que me paguen bien. O sea, no tiene ujú, nada de malo decir quiero que me paguen dólares y quiero viajar. Y entonces sí. enfocas toda tu ley tu ley de la atracción en lo siguiente que querés. Entonces ya automáticamente todo lo demás queda descartado porque no lo estás buscando. Eso es muy, muy importante y creo que viene de mucha como introspección y planificación, ¿verdad? Como vos lo mencionabas, al final de cuentas vos sos tu recurso de trabajo, tu reputación y tu trayectoria es como lo que comunicas al mundo, entonces creo que sí es importante ser intencional hacia dónde vas a dirigir esos esfuerzos y elegir bien, ¿verdad? Como decís, al principio pues elegís lo que vaya surgiendo, pero poco a poco pues ha sido y puede ser más selectivo. Sí, mira, y realmente, o sea, on that note es como decirte, sí, hay veces que puedes, o sea, otro sueño que yo tenía es como, ojalá, o sea, yo ya no quiero hacer una película porque hacer una película es mejor que no hacer una película, Ujú, ¿verdad? ¿Será que algún día yo voy a tener la oportunidad de escoger en qué proyecto quiero estar? Si quiero hacer una cosa o quiero hacer la otra. Y no necesariamente yo como te digo, no es que yo me mueva por el dinero, porque es muy necesario, pero también trato de escoger qué no he hecho. ajá, Entonces sí, tal vez no, ahorita un largometraje, por eso no me va a dar lo que yo quiero hacer, que es, ahorita que estoy traumado con la ópera, es bueno, a lo mejor quiero hacer una obra de teatro. ujú, Entonces ahí me voy a, o sea, entonces eso es lo que yo siento que funciona, o sea, analizar, identificar para qué eso es bueno, porque igual, el, así como usted es una personalidad, tu personalidad corresponde a un perfil de puesto dentro de la producción. No ujú, necesariamente tenés que ser el productor, no puede ser solo locaciones, puede ser productor de postproducción, puede ser lo que querrás. Entonces realmente también se vale escoger qué puesto querés seguir desempeñando y qué skills necesitas exacto, reforzar para ese puesto en específico. exacto. Me gustaría avanzar a otros temas que, que teníamos pues en la agenda de la plática de hoy. Y creo que algo que también has hecho y has tenido pues algunas experiencias interesantes es la distribución y la presencia en ciertos festivales, ¿verdad? Y como mencionaste, pues estuviste colaborando en un cortometraje trópico, un cortometraje estudiantil que hasta la fecha ha tenido pues una ruta de distribución bastante, yo diría, bastante exitosa. Y te quería preguntar si nos puedes contar un poco pues, de cómo fue ese proceso y los aprendizajes después de haber llevado a cabo el proceso. Mira, fue así. Primero se filmó Los Fantasmas, que como te digo era un híbrido con no actores en su entorno real. José, que era similar, y después de José vino Trópico, que realmente es una historia real, con personas reales, en un espacio geográfico que no se había explorado antes. Ujú, Entonces, de hecho, Pamela Inés, quien me refiere con Pedro Pablo para, para poder producir su corto, me junto con él y Pedro Pablo me dice, bueno, yo soy de Puerto Barros y quiero contar esta historia porque esto es lo que así yo crecí. Entonces yo digo, bueno, o sea, sí, va muy en línea con lo que había estado trabajando, que nuevamente era otro proyecto con no actores en su entorno real, con un grupo pequeño. Entonces, el rodaje fue 3 días, estuvo alegre. Ahí sí te puedo decir, bueno, ahí sí, sí traté de buscar gente profesional con la que yo había trabajado, que podía sumarle al proyecto, y nos fuimos a Puerto Barrios. Igual, ujú, hubo mucho estudiante de la universidad que participó, entonces realmente fue una bonita experiencia como de convivencia. ajá, Entonces, se filma el corto, empieza todo el proceso de edición. Em, Otra cosa que vimos con Pedro Pablo es que, bueno, la edición no, o sea, estaba el corto, estaba ahí, pero no tenía
un wow factor, porque yo creo que como realizador que se ubica en un espacio geográfico determinado, con todos los factores que te influyen y te hacen ser, tenés una cierta forma de pensar y de percibir las historias. Entonces creo que Ujú. nuestra narrativa, como cineastas guatemaltecos, en el estilo, pues tiene un diseño pues bastante específico de cómo contás una historia y cómo la construís. Entonces Ajá. pensamos, ok, si queremos estrenar un festival, eh, o sea, busquemos que alguien que sea completamente ajeno a la cultura latina vea el montaje que ya está, se lee el material y nos dé su perspectiva. Entonces, contactamos a un montajista en Madrid, le entregamos el material y nos regresó con un discurso completamente ajeno y que nunca nos Ujú. había imaginado de lo que podía ser el corto. Entonces, sí, digamos, fue un aprendizaje o una lección importante cuando vas a montar un corto que crees que sea lo suficientemente interesante para un público internacional, que ese público internacional tenga injerencia, un profesional, en cómo podés hacer esta historia mejor. Sí, sí, Entonces, y digamos que creo que también lo valioso ahí es incorporar esas perspectivas, ¿verdad? Porque digamos que en este caso tuvieron la posibilidad, pero creo que aunque eso no sea una posibilidad dado el presupuesto o lo que fuera, claro, yo creo que sí es bien importante tener esa red de gente en la que uno confía que te va a permitir ver tus creaciones desde una perspectiva diferente. sí, al final, mira, realmente como te digo, es qué tipo de relación construís, porque, Ujú, o sea, era un colega que conocí en un rodaje allá ujú. y realmente fue como, mira, o sea, me gusta lo que haces, ¿te parece si, o sea, cómo podemos trabajar este corto? Sí, Realmente sí, no es que, bueno, ahí se fue el material shipeado y ahí está tu transferencia, no, realmente viene de una relación que se construyó anteriormente. sí, Entonces, es un totalmente. win-win, ¿verdad? O sea, a nosotros nos conviene eh, que este corto se cuente de una forma distinta Ujú. y bueno, ¿qué te podemos ofrecer a ti? O sea, el ser montajista de un corto que vamos a hacer todo lo posible porque la gente lo vea. Sí. ¿Y qué sucedió después? Porque digamos que este cortometraje ha estado en festivales en Madrid, en Festival de Viña del Mar y pues sigue su trayectoria. ¿Cómo se llega a esos espacios? Mira, realmente igual, no, al principio no había una estrategia, siempre es como, bueno, no sé quién dijo que probé este festival o, ¿verdad? O sea, y ahí vamos, ahí vamos. El primero que nos aceptaron fue un festival en Atlanta que se llama Bronze Lens, que es precisamente un festival para gente de color. Entonces también es como, o sea, es otra dinámica completa de la audiencia y de la Ujú. persona de audiencia y lo que esa audiencia cree como grupo colectivo, pues. Entonces sí fue como, vamos a ir a explorar un mundo completamente distinto como es Black Entertainment Network, ¿me entendés? Las historias que Ujú. cuentan, qué es lo que quieren contar, cómo funcionan, cómo piensa una comunidad completamente distinta a la latina, con otro Ajá. tipo de ventajas y otro tipo de desventajas en otro país. Entonces, ya, y como te digo, eso los primeros festivales fueron como, bueno, tiramos líneas por todos lados, pero después fue como, va, necesitamos saber qué estamos haciendo, ¿verdad? Yo no tenía experiencia, como te digo, o sea, hasta ahí era gerente de producción, hasta ahí era mi experiencia. Ujú. Entonces contratamos, bueno, igual, redes sociales. En Instagram Ajá. me siguió una cuenta que se llama Films to Festivals y le das follow back. Y en eso son cosas que tú tenés en tu cabeza que dices, bueno, yo vi que alguna vez alguien que distribuía cortos estaba en mi Instagram. Ajá. Entonces contactamos a Gisela, le enseñamos el corto y nos dijo, bueno, o sea, me gusta, eh, podemos negociar una distribución parcial, era o 30 festivales o 60 festivales su distribución completa. Ujú. Igual, ¿verdad? O sea, era también cuestión de negociar, nos hubiera encantado distribución completa, pero qué bueno que no teníamos el presupuesto suficiente, porque una distribución parcial te da a ti también la oportunidad de aprender Ajá. con tu asesor de distribución y después volar.
Ajá. Entonces, realmente lo más importante, el aprendizaje más importante de Gisela fue cómo, o sea, cómo catalogas este corto. Ok, es un corto estudiantil que habla de temática social. Ujú, Entonces, como corto estudiantil, en las competencias en los festivales grandes tenés menos competencia que en la competencia oficial de ficción, ponele. ujú, Primer consejo, si es estudiantil, postulalo como estudiantil, porque ujú. siempre hay competencia. Busca festivales latinos de temática social. Entonces realmente fue como, va. Entonces ya cuando uno se encaminó, es como va. Entonces tenés que pedir fee waivers, ¿ves? Porque no tenés plata para pagar los $40 del submission fee. Entonces, ¿cómo haces ahora para que en el correo donde pedís el fee waiver no solo sea otro correo de fee waiver que le entran a los festivales por centenares al día? Ujú. Entonces, también Gisela es como, bueno, o sea, un buen correo de fee waiver, pues, porque hay un machote de fee waiver, es bueno, o sea, decir quién sos y de qué va tu corto y en dónde te han aceptado y qué es lo que querés lograr. Entonces Sí, ya estás ahí a pensar, bueno, cómo hago este correo vendible? Porque no van a ver el corto. Solo querés que tenga un fee waiver, pero ¿cómo lo hago interesante? Entonces ya sí. escribís hasta que llegas a un machote donde dice, yo soy productor de tal película, soy de tal país, hicimos un corto estudiantil de un director que es bastante peculiar por el entorno donde creció y Ujú, está contando una historia que refleja a su comunidad, exacto. que es una ubicación poco explorada tanto para los locales como para los internacionales. O sea, el Caribe guatemalteco o el Caribe era, o sea, islas, pues. Sí, eso es importante porque creo que lo que estás, digamos que una de las lecciones es, primero, tener bien claro, como vos decías al principio, pues de qué es tu película y realmente cuáles son esos objetivos, ¿verdad? Yo sé que pues algunos proyectos uno lo va descubriendo sobre la marcha, pero tener al menos alguna dirección y también tener bien claro qué es lo que lo hace único, cuál es esa propuesta de valor que se va a separar del resto, ¿verdad? Y cómo articulas ese pitch, cómo lo comunicas, pues todo eso tiene cierto, pues hay ciertos datos y cierto arte que es importante pulir. Y pues para mí creo que es un aprendizaje también muy relevante, pues esto que estás compartiendo, de que hay asesores de distribución con quienes puedes contactarte, puedes contratar, te pueden apoyar, ¿verdad? O sea, algo que vale la pena resaltar es que a veces uno pues, quisiera hacer todo y cubrir todas las áreas, pero Claro, también hay especialistas que se pueden contratar en diferentes etapas del proceso o al menos pues pedir ese consejo que al claro. final de cuentas pues va a resultar en una acción más efectiva. David tiene una pregunta que está pues relacionada al tema de distribución y creo que ya respondiste un poco, pero hay una parte de la pregunta que creo que es muy relevante, porque él decía, ¿cómo saber elegir cómo distribuir cada proyecto? ¿Cómo saber si es mejor festivales o video on demand, etcétera? Pues mira, ahorita ya con la situación, pues no sé qué va a pasar con los festivales, pero yo creo que tu meta siempre es estrenar en un festival A-B, pues. Uh -huh, A o B, a ver, o sea, entonces, sí, yo creo que tu objetivo principal es demostrarte a ti mismo que hiciste un buen trabajo, un trabajo de calidad que va a ser admitido en un buen festival. uh -huh, Sí, por lo que te dice la mayoría de gente, pues, o sea, lo que hemos visto, o sea, sí, tenés que tener tu corto en un año en festivales, varios importantes, y después ya te vas yendo a otras plataformas. Pero creo sí, que tu objetivo principal es durante una parte de selección oficial de festivales uh -huh, importantes. Entonces también, o sea, si trabajas con alguien que distribuye, esa persona también ya tiene contactos, exacto, ¿verdad? Con sí es, programas también, tú también tenés la opción o te tiras al agua. Tú puedes conseguir el contacto, el mail de un programador de un festival que te guste y le escribes directamente, hola, mira, uh soy Luis -huh, Andrés, corto esta peli, o sea, pues, no, o sea, míralo, sí, o sea, ¿qué onda? Entonces sí, sí, creo que algo que pues que también se ve de todo lo que vas comentando y que es muy importante en el cine independiente y es una palabra que la verdad me cuesta encontrar la traducción directa en español, pero es resourceful, o sea, poder ser hábil con los recursos y limitaciones que tenés y ser creativo claro, y pues usarlos a tu favor, ¿verdad? Y como vos mencionás, estar ahí, pues
ser persistente y estar hablando con la gente y descifrar quiénes son esas personas que van a tomar las decisiones, con quién tengo que desarrollar una relación, ¿verdad? Creo que es algo muy interesante y creo que un aprendizaje pues bastante válido tanto para la distribución de cortometrajes como para la distribución de largometrajes en festivales, pero también cuando lo quieres llevar a otro tipo de medios y formatos. Solo quiero ir avanzando con el último proyecto porque creo que es un proyecto pues que se separa un poquito del cine independiente, de lo que pues me contaste un poco, y estoy consciente que no podemos revelar muchísimos detalles, pero como les comentaba al inicio, pues Luis Andrés participó de Fixer en la producción de una serie de televisión para pues una de las plataformas de streaming más grandes del mundo, con uno de los actores más reconocidos pues, de las últimas 2 décadas, tal vez, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Porque es totalmente lo opuesto a la experiencia independiente y creo que también fue un proyecto que te permitió pues cumplir ese sueño de viajar y de tener experiencias nuevas, ¿verdad? Pues mira, nuevamente regresamos a que nunca sabes dónde te van a caer oportunidades, mantener siempre tus buenas relaciones con tus colegas. A veces te traen sorpresas. Y hace como 3 años en un festival yo conocí a una chica hondureña, productora, nos hicimos muy amigos y justo como en mayo del año pasado me escribe y me dice, mira, me urge hablar contigo, llámame. Entonces la llamé, me contó este proyecto y me dijo que me iban a llamar para una entrevista. Eh, Me llamaron por una entrevista, me llamaron por otra entrevista, me llamaron por otra entrevista y el proyecto consistía en facilitar el ingreso y la salida al país de una producción de ruta que abarcaba de Sudamérica a Norteamérica. Lo que pasa es que era una producción bastante peculiar por el talento, por el equipo y por todos los gadgets y cosas prototipo que traían. Entonces, ¿cómo producís aduanas para todas esas cosas? Entonces, lo primero que, a ver, lo primero que yo me di cuenta es, o sea, yo no puedo, o sea, yo no voy a poder solo. Entonces ahí es cuando decís, o sea, sí tenés que buscar también con quién trabajas, con quién te complementas para poder hacer tus proyectos. Entonces llamé a Manuela, que ella realmente se especializa en producciones de ruta, y yo le dije, o sea, es una gran oportunidad, entrémosle. Lo tenemos que hacer porque no, o sea, no puede haber otro par de personas o sea, tenemos que ser nosotros. Ajá, Y realmente empezamos a trabajar. El rodaje fue en diciembre. Nosotros empezamos a trabajar desde junio. O sea, wow. full time en ese proyecto que, como te digo, había que planificar una ruta, pero la ruta no era el problema, porque realmente, digamos, ya hay procesos que Manuela tiene implementados que se podían dar seguimiento. Pero la mayor sorpresa para nosotros es, ok, la SAT y aduanas no tiene un inciso en su reglamento de tránsito de mercancías para que la mercancía entre por la frontera A y salga por la frontera B. Sí, En que el ni siquiera es parte estado, de un proyecto, ¿verdad? entró, porque podía ser que tú declarabas que traías N cantidad de cosas, pero si salía y esa cosa se había cambiado, se había roto y era otra, o sea, no hay algo que te diga mercancía que puede o que va a llegar en diferente estado en la que entró, de la frontera A a la frontera B, no Sí, hay nada que te ampare. Entonces, si haces un tránsito de mercancía, la mercancía tiene que ir cerrada y si va, y las fronteras también tienen su propia ruta. sí, Entonces tenés que agarrar la carretera tal por específico y tenés 36 horas para salir del país. sí. Y Ujú. digamos, adicionalmente a estos, digamos, a estos retos de que pues todavía no hay reglas tan establecidas y creo que es primera vez que pasa un proyecto de este tipo, ¿qué aprendizajes pues memorables te quedas de la dinámica ya con el equipo en la ruta, ¿verdad? Porque pues para el canal que es, me imagino que la logística estaba súper bien considerada. ¿Y cuáles fueron como que tus key takeaways de haber trabajado con ese equipo ya en marcha? Mira, nuevamente algo que he ido aprendiendo con el tiempo es que lo hablábamos antes, ¿verdad? O sea, la Mara llega al set
y el set es el set. O sea, el set es algo universal que tiene sus normas y su modo de funcionar. Entonces uno siempre se pone nervioso porque tenés tanta presión y tal vez por los nombres o por el equipo decís, te pones más presión por una lista de equipo y por una lista de nombres y pasaportes, que te olvidas que realmente son humanos como vos, que trabajan, que se cansan, que a veces están de mal humor, que a veces no quieren hacer lo que hicieron, o después te das cuenta que todo el día fue carcajadas y anécdotas y pasó. Entonces siempre es como recordarse de, ok, el set es el set y la gente profesional se está a comportar en set. Realmente, nuevamente llegas. Ellos necesitan entrar a tal lugar, ahí está. Entonces ya después te relajas. A mí me pasaba antes que yo me ponía muy nervioso porque yo decía, viene no sé quién, o hay que traer el equipo, o esto está muy caro, o es tal persona, o es la primera vez que lo hago y voy a cometer un error. Pero no, la gente es súper fresca, súper profesional y la verdad es que fue bastante alegre porque nos consumió medio año el año pasado. Wow, qué increíble experiencia. Y bueno, cuando salga eventualmente, pues sí, creo que va a ser algo increíble, pues porque vamos a ver a prácticamente todo el continente retratado en este viaje. Y pues creo que con los personajes va a ser algo increíble. Yo creo que ya estamos para ir cerrando con el tiempo. Solo una pregunta más. JC Montblack pregunta que qué tan necesario es para una película meterla a festivales. Creo que pues, hablaste un poquito de eso y mencionaste que es bastante importante porque te da cierta exposición, ¿verdad? Y acceso a contactos que son muy importantes, relaciones, aprendizajes, experiencias que no solo van a servir para esa película, sino para las otras. Y algunas, pues, conclusiones que yo me llevo de la plática, pues es la importancia de este orden o esta disposición a trabajar de cierta manera que facilita que todos los demás elementos funcionen, y creo que, pues como lo has mencionado, es importante conocer un poco de las diferentes áreas para entender esas complejidades y las relaciones, ¿verdad? Desarrollar relaciones, estar hablando con la gente, crear lazos de confianza, ¿verdad? Vos lo mencionabas, algo importantísimo es que vos sos tu producto al final de cuentas, vos sos tu reputación, ¿verdad? Entonces solo, pues, quisiera pedirte si podrías cerrar tal vez con algún consejo para los cineastas emergentes que tenemos en el país y la región. Bueno, en 15 segundos voy a tratar de decir que sí, realmente en mi visión personal, a mí de nada me sirve hacer películas que nadie vio o que no fueron reconocidas. Entonces, eso a mí me da legitimidad como en mi especialidad logística administrativa, o sea, digamos el director y todo, o sea, son diferentes intereses, pero a mí me interesa que mi LinkedIn diga que hice una película que ganó un premio. Entonces eso me va a abrir a mí la oportunidad de crear algo nuevo la próxima vez, porque ya la cumplí. Yo quería hacer una película que se estrenó en un festival, se estrenó, varias. Ahora, unas ya ganaron premios, otras no. Entonces, como te digo, ya deja de ser, ya puedes darle lugar a nuevas ambiciones, porque lo demás ya sabes más o menos cómo llegar a ese punto. Entonces, ¿qué nuevo reto vas a adquirir ahora? ¿O te vas a establecer? Entonces, sí, para mí era importante una película en un festival porque necesito que mi LinkedIn diga que hice una película que ganó un premio. Excelente. Porque alguien me invento, ojalá que alguien de Netflix que esté buscando a alguien vea, bueno, pues Luis Andrés hizo ficción, hizo documental, hizo Fixer, hizo un festival de cine, bueno, o sea, mira la ópera y le gusta la genealogía, entonces le puedo mandar un testamento de 1700 y me lo puede transcribir. Ajá.